a dar inicio rápidamente con las unidad 3, en la cual se desarrollan fases procesales y se estudiarán la fase preliminar, los medios preparatorios a proceso, medidas cautelares, medios provocativos, fase expositiva, demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, fase probatoria, procedimiento probatorio, medios de prueba y valoración de la prueba. ¿Ok? Las fases del proceso son las siguientes: preliminar, expositiva, probatoria, decisoria, impugnativa y ejecutiva. La preliminar y la ejecutiva son fases que son, la primera es antes de juicio y la segunda es después de juicio. Y la fase expositiva, probatoria, decisoria e impugnativa son fases que se dan dentro de juicio. Muy bien. Ok. Bien. Estimados amigos, a grosso modo, destacamos que la fase preliminar va a contener estas etapas: medios preparatorios a proceso, medidas cautelares y medios provocativos. ¿En qué consistiría la primera parte? Medios preparatorios a proceso. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿saben que me voy a divorciar? Como abogados, ¿qué es lo primero que tendríamos que verificar antes de irme a proceso? Pues requiero su acta de matrimonio. Ok. Requiero sus capitulaciones matrimoniales. Ok. Si tienen hijos, sus respectivas acta de nacimiento. Ok. Muy bien. Voy a requerir sus títulos de propiedad para verificar el tema de los bienes que ustedes conforman este patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Sale? No me voy a lanzar como el borras. Lo primero es que voy a requerir documentación antes de presentar, antes de iniciar mi teoría del caso. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Vamos a llevar a juicio a esta persona, compañeros. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué necesito saber sobre ella antes de que yo la lleve a juicio? ¿Qué requería saber? Pues necesito saber su estado civil. ¿Sale? Eso es importantísimo. ¿Sale? Necesito saber si tiene bienes. ¿Sale? Bienes muebles, bienes inmuebles. Y si tiene bienes inmuebles, le pido informe al registro público de la propiedad y me indique si sus bienes tiene otros copropietarios, ¿vale? Si tiene algún gravamen o limitación de dominio, etcétera, etcétera, ¿sale? Si tiene cuentas bancarias, en el caso de bienes muebles, lo necesito saber, ¿ok? Para un posible embargo de cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Yo me voy preparando antes de iniciar un
proceso. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ya a lo mejor también requiero más documentación. A lo mejor si tienes documentos como un contrato, como un convenio, si tienes un pagaré, ok, si tienes algún otro documento, ok, te lo voy a pedir. Voy a empezar a recopilar todo lo que yo necesito para iniciar la litis. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Bien. Todavía ni siquiera he iniciado la litis, pero ya me estoy preparando, ¿eh? Siguiente punto. Medidas cautelares. A ver, ¿cómo voy a asegurar que Karen no venda sus bienes que tiene en el registro público? Ah, le voy a decir a la autoridad, a ver, ayúdame por favor para que los bienes de Karen sean sujetos a un embargo. Y entonces Karen no pueda venir a vender sus bienes. ¿Se entiende? Esa es una medida cautelar. Ah, para que Karen no gaste los recursos, ¿sale? Voy a pedir que su cuenta bancaria, ¿sale? Sea embargada, porque si no, al rato va a sacar sus bienes y ya no va a querer cumplir con la obligación. ¿Se va entendiendo? Si en un conflicto vamos a ver tema de alimentos, pues bueno, a ver, esta es una cuestión prioritaria. Por lo tanto, es muy importante que de forma cautelar se fijen alimentos para estos pequeños. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bien. ¿Cómo aseguramos que las partes comparezcan al proceso? Ese es un tema importante de las medidas cautelares y los medios provocativos. Mi estimada Karen, te escuchamos. Una preguntita antes, ¿la medida cautelar se puede hacer con todos, con los civiles y con los familiares o nada más con algunos en específico? En todos, en todos. Por ejemplo, una medida cautelar en materia penal en el caso de delito de lesiones o de violencia intrafamiliar. Vamos a poner, ¿qué medida cautelar usted como abogada le solicitaría al juez de control? Pues que el agresor no se acerque a la víctima, ¿verdad? Este, Sí. sería en medios de, Se podría una prisión preventiva. Pudiese ser el tema también de una prisión preventiva como medida Una cautelar. orden de restricción. Una orden de restricción será sí, una medida cautelar. ¿Se va orden de- entendiendo, se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? sí, Ok, en un conflicto familiar, por ejemplo, una medida cautelar sería la mejor, pues que uno de los cónyuges salga del domicilio conyugal. También sería, por ejemplo, la guardia y custodia provisional de los menores en tanto se resuelve la litis principal y también el tema de los alimentos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Medios provocativos. ¿Cómo vamos a verificar que hay un incumplimiento de la obligación? Por ejemplo, ¿cómo garantiza, cómo señalarle al órgano jurisdiccional que Jonathan no cumplió con la obligación? Pues a lo mejor verificar que ya le exigí el pago y que él se negó, ¿verdad? Entonces, justifico que hubo ya un incumplimiento de la obligación. ¿Se entiende? Todo esto es antes. Ahora bien, a partir de la fase expositiva, ya estamos nosotros dentro del proceso. Ok, ya iniciamos la controversia, la litis. Presento mi escrito de demanda. ¿Sale? El órgano jurisdiccional la va a recibir y el órgano jurisdiccional califica si admite, si previene o si desecha mi demanda. En el caso de admitirla, emplazará a la parte demandada
que ésta dará contestación. ¿Sale? Presenta excepciones. Ok. Pero, compañeros, atentos, porque puede decir, no, ¿sabes qué? Pues ni siquiera te asiste a ti la razón. Voy a presentar a su vez en esta contestación una acción en contra tuya. Te voy a lo que conocemos con el argot tradicional como contrademanda. Te voy a reconvenir porque quien incumplió con la obligación no soy yo, fuiste tú. Y entonces te reconvengo. ¿Se entiende? Entonces, imaginen este punto. Ahí va en la reconvención. Aquí tenemos al órgano jurisdiccional. Ok. Aquí tenemos a las partes. Aquí tenemos a la parte actora y aquí tenemos a la parte demandada. ¿Ok? Cuando da contestación la parte demandada, le dice, hey, no solamente voy a dar contestación, sino también voy a reconvenir y le voy a pedir al órgano jurisdiccional que te exija el cumplimiento de determinada obligación. Y entonces esa reconvención tendrá que ser contestada por la parte actora. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Avanzamos y tenemos también, por supuesto, que la parte actora tendrá que dar contestación a dicha reconvención. Ok. Mi demanda, mi contestación, se va a soportar en esta teoría del caso. Ok, es decir, vamos a tener, compañeros, elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. Lo mismo hará la parte demandada. ¿Ok? Por ello, en la siguiente etapa vamos a entrar con estos elementos probatorios. La etapa probatoria. Ok. Ofrezco mis medios de prueba. El órgano jurisdiccional, sobre esas pruebas que yo he ofrecido, las admitirá, ok, o en su caso las desechará. Ok, bien. En el caso de que se admitan, se van a preparar para su desahogo. Y ahora sí le sirva al órgano jurisdiccional para emitir su sentencia. ¿Ok? En la siguiente, mi estimada Karen, te escuchamos. Perdón, por ejemplo, estoy haciendo, te voy a contrademandar en el mismo que estamos haciendo. Sigue haciendo dentro del mismo expediente, aunque sea el caso principal, otro. Ok, sí, la reconvención entra dentro del asunto principal. Es decir, a ver, la parte demandada da contestación a la demanda, pero a su vez reconviene. Ok. En esta reconvención presenta su teoría del caso sobre esa reconvención, sus elementos fácticos, sus elementos normativos, sus elementos probatorios. ¿Ok? El órgano jurisdiccional emplazará a la parte actora para que dé contestación a esa reconvención. ¿Ok? Y todo esto tendrá que resolverse en la misma litis. Cuando su señoría resuelva, resolverá tanto lo principal como también la reconvención que en su momento presentó la parte demandada y lo emitirá en la misma sentencia.
¿Ok, Karen? Sí, gracias. Sí, muy bien. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto. Bien, ya casi para llegar a la actividad. Ahora, en base a todo lo anteriormente actuado, el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. La sentencia que resuelve el fondo de la litis se llama definitiva y la sentencia que resuelve un incidente se llama interlocutoria. Dejen ponerles un ejemplo de una sentencia interlocutoria. Ahí les va. Imaginen ustedes que ya hemos iniciado la litis. Dale, vamos avanzando las etapas. Aquí vamos. Muy bien. La parte actora ha presentado su demanda. El órgano jurisdiccional la admite. Emplaza a juicio a la parte demandada. La parte demandada da contestación, pero también recusa a su señoría porque dice que ella no debe conocer la controversia porque tiene un interés. ¿De acuerdo? Esta recusación es incidental. Por una parte, hay un camino principal, la acción que se ha iniciado, pero en este caso, esta reconvención es un incidente que deberá resolverse antes de continuar con la litis principal. La resolución se va a hacer en una sentencia interlocutoria. ¿Ok? Esa sentencia interlocutoria resolverá si efectivamente se recusa a su señoría y un juez nuevo conoce de esta litis, o en todo caso se desecha la recusación y el juez que conocía de la litis va a continuar conociendo la misma. ¿Se va entendiendo? Entonces, la sentencia interlocutoria no resuelve el fondo, solamente resuelve un incidente. ¿Ok? Bien. Una vez que ha ocurrido lo anterior, ahora tenemos una etapa impugnativa. La resolución que se ha dictado podrá ser combatida a través de la apelación, la revisión, la queja. La apelación es sobre resoluciones de fondo. La queja es sobre resoluciones de mero trámite. ¿Ok? Y la revisión, el mismo órgano que emitió la resolución, reasume jurisdicción. Dejen explico cada una de ellas. Ahí va. En la apelación, la sentencia que ha dictado el órgano jurisdiccional de primera instancia será materia de un recurso llamado apelación, en la cual la sala conocerá del mismo y la sala confirma, modifica o revoca la resolución que se está impugnando. Eso sería materia de la apelación. En la revisión, vamos a pedirle al mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución que estamos combatiendo, reasuma su jurisdicción y se vuelva a pronunciar sobre un acuerdo, sobre un trámite que él emitió, y en este caso confirma, modifica o revoca su propia determinación. ¿Se entiende? Karen, te escuchamos. Esa pudiera ser una revisión cuando le piden copias de cotejo para que vuelvan a revisarlo o chequen. Exactamente, o sea que el mismo órgano que emitió la resolución se vuelva a pronunciar, nada más.
Y Y por en ejemplo, en la apelación y amparo no sería lo mismo. no, Ok. no. La apelación es ante el mismo, digamos, sería, en este caso, la apelación la vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución. ¿Para qué? Para que éste la eleve a su superior jerárquico y entonces la sala confirme, modifique o revoque. Y el tema del amparo es, una vez que nosotros hayamos agotado todas las instancias de orden interno, ya no queda nada, ya se agotó la apelación, ahora sí tenemos contra esa sentencia la presentación de un amparo directo que conocerán los tribunales colegiados de circuito, pero ya es una jurisdicción completamente distinta. Muy bien. Gracias. Ok, muy bien. De esto, estimados amigos, llegamos a la etapa de ejecución. Ya tenemos una sentencia firme. Ahora vamos a hacer cumplir la misma. Esa sentencia que ya ha quedado perfectamente confirmada, vamos a revisar y vamos a verificar su respectivo cumplimiento. Esta es una fase después de juicio. Aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a representar cómo se va desarrollando este proceso. Aquí va. Fase antes de juicio, dentro de juicio y después de concluido el juicio. ¿Sale? Aquí tenemos la expositiva, ¿ok? Hasta esta fase de decisión, esta Maestro. fase en donde se dicta sentencia. ¿Le escucho? ¿En la resolución es una apelación? Ok, sobre esta, si la norma procesal me lo permite, yo voy a agotar esta fase impugnativa a través del recurso de apelación. La sala confirma, modifica o revoca. En el caso de que quede confirmada, ok, si la sala confirma la sentencia, lo que nos queda aquí, compañeros, es que tenemos un plazo de 15 días con esa sentencia que ha quedado firme para la presentación del amparo directo. Si hemos agotado nosotros esta instancia de amparo directo y se confirma la sentencia, ahora lo que nos queda es su ejecución. Ya tenemos una sentencia plena, una sentencia firme y estamos aquí verificando el cumplimiento de esta sentencia, que a veces es lo más complicado, ¿verdad? Hacer cumplir la determinación del juez. Eso es lo que realmente va a conllevar a que la resolución, su sentencia, se verifique, se cumpla. Hay que agotar muchas fases procesales. Más o menos hasta aquí me van siguiendo, compañeros. Sí, Hilda, te escuchamos. Su micrófono. A ver si ya, Sí, sí, ya lo ya escucho. escuchamos. Gracias. Hablando de las etapas, me quedé un poquito confundida porque en la etapa decisoria usted nos comentó que hay una sentencia que puede Ajá. ser de tipo interlocutoria. Entonces me confundí un poquito porque en la etapa ejecutoria también nos mencionó la sentencia. Entonces esas dos partes, ya ve que íbamos en la etapa probatoria y nos dijo que es donde se ofrecen todos los medios de prueba para que se admita o se deseche la demanda. ¿Cuál es la diferencia entonces? O aquí me confundí un poquito. Bueno, a lo mejor en la denominación de la sentencia. Aunque la sentencia se denomine definitiva, eso no implica que no se pueda impugnar. La sentencia definitiva admite medios ordinarios de impugnación, como es la apelación.
Aquí lo importante es pasar de una sentencia definitiva a una sentencia firme. ¿Por qué? Porque la sentencia firme ya ha sido confirmada tanto en segunda instancia como también en amparo. Por ello, ahora sí, ya vamos a dar cumplimiento a esta sentencia. ¿Por qué? Porque ya ha sido confirmada tanto por la sala como por el tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿Sí? entonces, después de esa parte que nos dan la sentencia en la etapa impugnativa, usted mencionaba lo de la apelación. Eso quiere decir, perdón, pero quiere decir que no estoy de acuerdo con la sentencia que dictaron. Exactamente, usted está inconforme, considera que esa sentencia no cumplió con requisitos de fondo o de forma y por eso la está impugnando, para que el superior jerárquico del juez la revise. La vuelvan a revisar. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, maestro. A sus órdenes. Bien. Daniela, te escuchamos. ¿Y hay una cantidad de números de amparo que pueden meterse? A ver, aquí lo importante es, si usted, la sala, le ha confirmado la sentencia y usted se ampara contra esa determinación, eso implica que usted, agotando este amparo, y si el tribunal colegiado determina que no le asiste la razón, usted ya no podrá ampararse contra ese acto de autoridad. Es decir, en este punto, pues la sentencia va a quedar firme y lo que queda es su cumplimiento. ¿Sale? Ok, Muy bien. Muy bien. Perfecto, estimados amigos. Entonces, a grosso modo, en este pequeño preámbulo vimos cómo se va desarrollando estas etapas procesales. Muy bien, estimados amigos, continuando con nuestra exposición, tenemos lo siguiente. Ahí va. Seguimos con la fase preliminar. Estamos en este punto. Ya mencionábamos con los medios preparatorios a proceso. Antes de iniciar cualquier acción legal, antes de iniciar cualquier pretensión, compañeros, es muy importante que nosotros soportemos nuestra acción, nuestra demanda, nuestra pretensión. Por eso destacábamos los medios preparatorios a proceso. Si sabemos que a una persona la vamos a llevar a juicio, ¿ok? Me interesa saber la situación de esta persona. Me interesa saber su estado civil. Me interesa saber los bienes que esta persona dispone. ¿Por cómo la voy a llevar a juicio sin tener esta información, compañeros? ¿Cómo? Si yo no procuro tomar esta precaución, si yo no te procuro, pues que verificar el cumplimiento de esto, ¿a qué me va a conllevar, compañeros? ¿Qué problema tendría en un futuro? Por ejemplo, aquí está. La controversia que está iniciando de A contra B ya ha concluido, ¿sale? A llevó a juicio a B, ok, y tuvo una sentencia que le favoreció. En esta fase de ejecución me aparece una persona llamada C que dice que tiene un interés jurídico sobre ese patrimonio, al ser cónyuge de B y estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Si yo hubiera previsto esto desde esta fase preliminar, compañeros, me voy a ahorrar todo lo que va a ocurrir a continuación, porque si ella acredita ese interés jurídico, lo que va a conllevar es esto. Vamos a reponer este procedimiento. Y todo el tiempo que pasó, compañeros, pues lo perdí por no tener esa precaución. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien?
Ok, esa teoría del caso, esa demanda, es toda una hipótesis normativa que yo estoy planteando. Hablando de las medidas cautelares, ya trabajamos sobre las mismas. ¿Qué destacamos? A ver, compañeros, ya les comenté. En esta controversia sobre divorcio, lo importante que tenemos que definir es, algo importante es el régimen provisional de custodia del menor, así como sus respectivos alimentos. Si no aseguramos esto, pues dejamos en estado de indefensión a los menores. Por eso, como medida provisional, es algo que deberá de resolverse. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Y los medios provocativos con la cual vamos a verificar el incumplimiento de la obligación. Cuando nosotros vamos con el deudor a pedir el cumplimiento de la obligación y este deudor se niega a cumplir con esta obligación, pues ya podemos verificar que existe un incumplimiento material, el cual yo le voy a exigir. Y de ello, vámonos ya a la fase expositiva. Ahí está. Con la presentación de la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención. Aquí vamos. Ok. Entonces, empecemos. ¿Sale? Ah, va. Vamos a presentar nuestro escrito de demanda ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional sobre este escrito lo admite, me podrá prevenir si no cumplo con todos los requisitos o en su caso se desecha la demanda. Ok. En el caso de admitir, vamos a emplazar a la parte demandada. Ok. La parte demandada dará contestación a la pretensión de la parte actora, pero también destacamos, la parte demandada a su vez puede tener una pretensión contra la parte actora. Esto lo va a hacer a través de la reconvención. El órgano jurisdiccional la recibe, emplaza a la parte actora y la parte actora tendrá que dar contestación a esa reconvención. ¿Vamos bien? Ok, bien. Recuerden que es muy importante que este escrito que ustedes están presentando cumpla con las formalidades que establece la ley. Dentro de estos elementos que va a tener nuestro escrito de demanda, vamos a señalar lo siguiente. Proemio. ¿Ante qué tribunal nosotros estamos promoviendo? Acuérdense que esto va a determinar una cuestión de competencia. ¿Ok? Tenemos el nombre del actor y el domicilio donde va a oír y recibir notificaciones. ¿Ok? El nombre y domicilio de la parte demandada donde va a ser emplazado a juicio. Si no se conociera el domicilio de la parte demandada, ¿qué vamos a hacer, compañeros? ¿Qué haremos? Bueno, si no sabemos su domicilio, entonces lo vamos a notificar
a través de edictos que se van a publicar en el periódico de mayor circulación del domicilio donde resida la parte que va a ser emplazada a juicio. Estos edictos deberán ser cubiertos por la parte actora. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos bien. Perfecto. En relación a los apoderados, a los representantes, es muy importante que si la parte actora se encuentra representada, en este momento señale quién es el abogado, la abogada que lo va a representar y deberá agregar a esa demanda carta poder. ¿Ok? Bien. El objeto u objetos que se reclamen, así como los accesorios correspondientes, el valor de lo demandado y la vía procesal que está iniciando. ¿Ok? Los hechos, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Ok, entonces aquí tenemos tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Y por último, mis queridos amigos, los fundamentos de derecho y también, por supuesto, los puntos petitorios. Seamos muy ordenados como nosotros vamos a hacer nuestra demanda, porque es la parte primordial de lo que vamos a exigirle al órgano jurisdiccional. ¿Ok? Ahí va. Veamos lo siguiente. Ya hemos platicado. Entonces, mi demanda se va a soportar en esta teoría del caso. En esta teoría del caso, ya hemos presentado los argumentos fácticos. Ok. Tiempo, modo y lugar. Ok. Tiempo, modo y lugar. Después tenemos los elementos normativos. Vamos a señalar en este punto por qué la conducta de la parte que estoy emplazando incumplió con una norma sustantiva, incumplió con una norma adjetiva. ¿Ok? ¿Y cuáles son los elementos de prueba que tengo para justificar mi pretensión? ¿Ok? Entonces, es muy importante que armemos nuestra teoría del caso con cada uno de estos elementos. Recuerden que al final de cuentas implica un tema científico, un tema, pues de alguna manera muy profesional, como tenemos que trabajar una demanda. Avanzamos, amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Nuestra demanda, ¿ok? La vía procesal que nosotros estamos iniciando. En este caso es un juicio ejecutivo mercantil. Las partes que están interviniendo, la parte actora contra la parte demandada. El órgano jurisdiccional ante el cual estamos promoviendo, ok. Aquí comparece la parte actora, ok. Señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en tal dirección que en este acto viene a presentar en contra de fulanito de tal una acción cambiaria directa, presenta su respectiva demanda, ok, le señala cuáles son las prestaciones que le está reclamando. Ok, aquí está cuáles son las prestaciones que reclama.
el capítulo de hechos, tiempo, modo y lugar, que tiene relación con la litis que nosotros en este momento vamos a plantear. Si no tiene relación con la litis, no lo coloquemos porque estaría por demás. Vamos a colocar en el orden de ideas lo que realmente sea importante que debatamos ante el órgano jurisdiccional. En ese capítulo de hechos vamos a irlos desarrollando de forma cronológica cómo fueron ocurriendo. Tenemos nuestro respectivo capítulo de pruebas. Ok, ok. En esta parte me decían. Ok, me dice Fernando Luna, en esta primera parte me imagino que es para que usted verifique cómo se va desarrollando nuestra demanda con la vía procesal, el rubro, el proemio, la demanda, la acción que nosotros estamos iniciando contra la parte demandada. Vemos ahí las circunstancias de tiempo, modo y lugar en este capítulo de hechos. Hay que hacerlo en forma cronológica. Y por supuesto, nuestro capítulo de pruebas. ¿Cómo nosotros vamos a soportar la pretensión? En relación a las pruebas, es muy importante que hagamos la siguiente clasificación. Atentos, por favor. Ahí va. Pruebas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las pruebas. Empezamos con evidencia. Seguimos con dato de prueba. Tenemos el medio de prueba y tenemos como tal la prueba. ¿Ok? La evidencia, estamos nosotros todavía en una fase preliminar y en esta fase preliminar aún estamos tomando como decisión si la vamos a incluir o no a nuestra demanda, a nuestra contestación. Todavía no he tomado esa decisión, pero considero que la misma es importante para soportar mi teoría del caso. Cuando yo la incluyo ya en mi demanda, entonces aquí la estoy convirtiendo en un dato de prueba. Ya ha sido incluida en mi hipótesis, ya ha sido incluida en mi teoría del caso, pero todavía no la he presentado ante el órgano jurisdiccional para que la califique. Cuando ya la presentamos ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional califica si admite, si previene o en su caso desecha, tomará esta decisión. En el caso de admitir, vamos a encontrar, mis queridos amigos, que se va a desahogar y cuando el juez desahoga, le va a dar un alcance probatorio y se va a establecer el valor de dicha prueba. ¿Entendemos esto, compañeros? Y esto será base para que el órgano jurisdiccional emita su resolución, emita su respectiva sentencia. Hasta aquí vamos bien con el tema del capítulo de pruebas. Hilda, te escuchamos. Perdón, ya, ahora sí, ya. Sí, la escuchamos, ahora sí. Gracias, gracias. Profesor, es que he visto en algunas películas que están en un juicio, por ejemplo, y que de repente la parte de la defensa saca una prueba, la da a conocer, ¿no? Ahí al órgano. Eh, y, y de repente el que defiende a la otra persona le dice, pero esta prueba no se encontraba como evidencia de cuándo es y como que detienen el proceso, van con el juez
y ven esa prueba. Mi pregunta es, ¿estas pruebas tienen que estar incluidas en ese expediente? ¿No se admite que a última hora saquen una y que no la hayan incluido antes en esta parte preliminar que nos menciona? ¿Qué pasaría si de pronto yo quisiera que se desahogara una prueba que en su momento no ofrecí dentro de mi demanda o en su momento no la presenté ante el órgano jurisdiccional? La estoy dejando en estado de indefensión. Es muy importante que en este caso las pruebas que van a ser desahogadas son aquellas que con antelación han sido admitidas por el órgano jurisdiccional. Por eso, pruebas que en su momento no fueron presentadas no van a ser materia de litis, salvo que se trate de una prueba superviniente que no se conocía al momento de haberlas ofrecido, pero hay que justificarla. Hay que justificar que esa prueba no existía y por eso en ese momento estamos solicitando su admisión. ¿Sale? Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Ok. Hasta aquí vamos bien con las pruebas, compañeros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está claro que la evidencia aún no la hemos integrado a nuestra teoría del caso. Estamos valorando si la vamos a incluir o no. Cuando nosotros la incluimos, estamos hablando de un dato de prueba. ¿Ok? Maestro, Todavía, sí. perdóneme, no le comenté lo otro. Usted mencionaba que cuando se hace esta demanda, en ocasiones no se conoce el domicilio. Bueno, yo voy a poner una demanda y de repente a una persona que me agredió y que puede ser un desconocido para mí, ¿ahí qué se hace cuando no conozco el nombre o solamente he escuchado el apodo o no sé y desconozco quién fue? ¿Ahí cómo se maneja? Bueno, usted va Aparte del domicilio, el nombre, perdón. En este caso, usted va a presentar su respectiva querella ante el órgano jurisdiccional, la fiscalía. Si tiene algún dato de identificación, lo va a señalar. En este caso, un apodo podría ser un elemento de identificación. Y si no conoce su domicilio, pues en base a esos elementos, o a lo mejor donde ocurrieron los hechos, pues puede ser que la policía de investigación haga la chamba que le corresponde y de alguna manera pueda dar con la persona responsable. En un tema materia penal, ¿no? En un caso en materia civil, si usted no conociera a la persona en la cual, que si usted no conociera su domicilio, entonces como le mencionaba, se lo vamos a notificar por medio de dictos para que comparezca, ¿no? Para que de alguna manera pueda defender su derecho en el juicio. Gracias, Ok. maestro. Muy bien. Ok. Bien. Estimados amigos, bueno, después de estos argumentos en relación de las pruebas de nuestra demanda, vamos a continuar y desarrollamos nuestros respectivos capítulos de pruebas con las pruebas que nosotros vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional. Señalamos los fundamentos de derecho que nosotros vamos a confrontar, ¿vale? Tanto normas sustantivas como adjetivas, y por supuesto los puntos petitorios, lo que al final de cuentas le vamos a pedir al órgano jurisdiccional. Por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, tenga usted por presentada esta demanda con los documentos que acompañan. Segundo, se emplaza a juicio a la parte demandada y se realice el embargo precautorio de los bienes. ¿Ok? Tercero, le voy a pedir a usted, su señoría, que en su momento, pues, me declare una sentencia definitiva en la cual se establezca la responsabilidad de la parte demandada. Protesto lo necesario ante usted, su señoría, protesto mis respetos y bueno, en este punto implica esta frase que vamos a colocar de que se supone que voy a actuar con lealtad, que voy a actuar apegado a la honestidad, a la verdad y que en todo caso no voy a falsear ninguna declaración y todo lo contrario, me conduciré con respeto hacia las partes y voy a presentar evidencia clara y sostenible sobre la causa que en este caso estoy representando. Se supone que tendríamos que actuar en esa ética. Se supone que no tendríamos que utilizar una argucia legal para obtener un beneficio que no nos corresponde. ¿Se entiende? Ok. Bueno, de esta demanda
Bueno, es muy importante que sobre la misma la acompañemos de documentos que la van a soportar. Por ejemplo, las que fundan mi pretensión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este supuesto, debo de motivar, debo de establecer cuáles son los argumentos normativos con los cuales yo estoy soportando mi pretensión. Y si tengo elementos materiales que lo justifiquen, los voy a agregar. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué documento podría yo agregar en una controversia patrimonial en la cual Ingrid me está llevando a juicio? ¿Qué documento yo podría señalar para decir, a ver, yo soy el propietario y este es el documento que así lo verifica? ¿Qué documento fundaría mi pretensión? Mi título de Las propiedad, escri- ¿estamos de acuerdo? las escrituras, ¿no? Ajá, exactamente, las escrituras de mi propiedad, ¿verdad? Ujú, ¿Vamos bien? ujú. Ok. ¿Qué fundamento acreditaría que, que yo tengo una controversia contra Karen porque Karen firmó un pagaré, sale por 50,000 pesos? ¿Qué documento lo verificaría? Pues el pagaré como tal, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? O que hay un contrato de Ujú. arrendamiento que celebré con Jonathan y que Jonathan no ha cumplido con ese contrato. ¿Qué documento soporta, funda mi pretensión? El contrato de arrendamiento. ¿Se entiende? Ok. Sí. Los que prueben los hechos afirmados en la demanda. Por ejemplo, si en ese contrato que celebro con Jonathan, además del documento, digo, estuvo Ingrid y Karen cuando celebré el contrato con Jonathan, pues también voy a presentar las testimoniales, ¿verdad? En este caso que va a corresponder a Karen y a Ingrid, quienes estuvieron presentes al momento que celebramos el contrato de arrendamiento. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, los que acreditan la personería, es decir, la personalidad con la cual las partes comparecen. Alguna ocasión, no me dio risa, pero sí, sí entendí que es importante conocer el léxico jurídico. Fíjense que una señora me decía, oiga, abogado, es que a mí me discriminaron en los tribunales. Le dije, bueno, ¿por qué, señora? Y me dice, mire, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, digamos, yo trabajo en la mañana, vendo mis tamales y me voy a dejar a mis hijos a la escuela y demás. Yo tenía que me pidió mi hija que revisara que fuera a checar si ya había el juez emitido una resolución en el caso del divorcio que estaba tramitando, ¿no? Y entonces la señora se fue a los tribunales y dicen que cuando llegó a los tribunales, que el de ventanilla, la que atiende el archivo le dice, señora, usted no tiene personalidad, ¿sale? Y la señora se molestó, diciendo, oiga, pero ¿cómo que no tengo personalidad? ¿Qué me está discriminando porque vendo tamales o por qué me está discriminando, no? No, y le digo, no, señora, lo que pasa es de que ese tema de que usted no tiene personalidad, lo que representa es que usted no tiene la calidad jurídica para comparecer a ese juicio. No tiene autorización, sería, No ¿verdad? tiene, no tiene esa Ah. autorización exactamente. Entonces, ¿qué documentos acreditan esa personalidad? Por ejemplo, si yo contrato a Karen como mi apoderada legal, es importante que conste en esa demanda, conste en ese expediente, cómo yo la designé como mi apoderada. ¿Sale? A través de una carta poder simple, a través de una carta poder ante notario, o también Karen es apoderada legal de la empresa y eso consta en una escritura pública. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. Y también vamos a agregar sendas copias para correr traslado a las partes, que en este caso, así tenemos dos, tres, cuatro, cinco demandados, sendas copias para cada una de las partes. Y además también mi copia correspondiente para mi acuse de recibo. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, vamos
a demandar a varias personas. A va a demandar a B, a C, a D y a E. Sendas copias para emplazar a cada uno de ellos y además una copia también para el acuse de recibo, ¿sale? De la demanda que está presentando A. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos. Perfecto. ¿Cuáles son los efectos que tiene la presentación de la demanda? 1. Interrumpe la prescripción. Recuerden que les comenté con antelación cuando hablamos de plazo y de término que hay un lapso de tiempo para realizar una actuación procesal. ¿Lo recuerdan que se los dije? Y que si no lo hacíamos, perdemos esa oportunidad, ¿verdad? ¿Ok? Yo lo hice en este último momento. Bueno, lo que pase de aquí hacia adelante, si tarda 3, 4 meses el juzgado de acreditar o de recibir la misma, no me importa. Lo que ocurra hasta aquí ya no me importa, porque a partir de este momento que ya lo he presentado, ya interrumpí la prescripción. ¿Se entiende? Se acabó. Si dura un año en el juicio, no importa. Yo ya interrumpí la prescripción porque he presentado mi demanda en tiempo y en forma. ¿Vamos bien? 2. Decimos, señala el principio de la instancia de la fase expositiva. Es decir, yo ya terminé con esta fase preliminar, que es antes de juicio. ¿Ok? Aquí está. Antes de juicio. Ya concluí con eso. Ahora estamos iniciando esta fase expositiva y esta inicia con la presentación de este escrito de demanda. ¿Ok? Con la demanda, el órgano jurisdiccional va a recibir y califica si admite, si previene, si desecha. En el caso de admitir, estimados amigos, vamos a encontrar lo siguiente. Se admite, ¿vale? Se emplaza al demandado. El demandado va a dar contestación y si el demandado contesta, dice la doctrina que aquí se ha fijado la litis. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. Con la presentación de la demanda, se va a determinar el valor de las prestaciones que yo estoy reclamando. Me dice Xiaomi, bueno, no sé cuál es su nombre, compañero o compañera, ¿cuántas demandas se pueden presentar en el mismo caso? No, compañeros, acuérdense que solamente una, porque presentar más de una acción contra una misma causa implicaría un tema de litispendencia, en la cual vamos a hablar un poco más adelante de litispendencia. Karen, te escuchamos. Dentro de la demanda es cuando hacen las promociones o eso ya es después. Ah, bueno, las promociones que digamos que usted me plantea van a ser, pues pueden ser en relación, a ver, por ejemplo, vamos a suponer, se admitió su demanda. Ok, aquí ya se admitió. En su momento usted designó determinados apoderados legales que van a comparecer en esta demanda. Si en algún momento de este proceso usted designa a otros apoderados, usted presentará un escrito ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional va a acordar lo correspondiente en relación a esos apoderados que usted está resolicitando.
Esto es lo que usted me dice que son las promociones. ¿Ok? Pregunto, por ejemplo, es que me ha tocado ver en la situación de llevan más pruebas, por ejemplo, cerca de la audiencia. Me faltó presentar esta prueba o Ah, este pagaré. Por si eso, estamos en ese momento procesal, por supuesto, usted tiene esa oportunidad. Es decir, si no se ha cerrado esa fase en la cual usted me agregue sus pruebas, ¿ok? Si está todavía en ese inter, usted va a presentar un escrito ante el órgano jurisdiccional y en este escrito, a lo mejor usted agrega pruebas que en su momento omitió y el órgano jurisdiccional acordará lo conducente. ¿Ok? muy bien, gracias. Sí, muy bien. Avanzamos. Bien. La resolución que va a tomar el juez en relación con esa demanda que usted ha presentado. Si cumple con todos los requisitos que establece la norma procesal y lo ofrece en tiempo y en forma, entonces lo que va a hacer el órgano jurisdiccional la va a admitir. ¿Ok? Si de alguna manera su demanda es extemporánea, si usted presenta una demanda notoriamente improcedente, si la acción que usted ya presentó ya ha prescrito, entonces el órgano jurisdiccional desechará su demanda. ¿Sale? Karen, te escuchamos. Por ejemplo, en el desecho de demanda nos han llegado abogados que nos dicen que le desecharon una prueba. ¿Puede ser dentro de lo mismo que no concuerde con parte de la demanda o por qué les retiran esa parte? Bueno, el desechamiento de pruebas, que es una resolución distinto a esto de frente a la demanda, implica que a lo mejor la prueba no tiene relación con la litis o en su momento esa prueba se ofreció de forma extemporánea. Por eso no se está admitiendo. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Ok. Y en el caso de que me prevenga, me da un plazo para que yo aclare ese motivo de prevención. Ok. Ese plazo procesal que me va a dar depende de las leyes procesales, pero podrá ser de lo siguiente. Ahí va. Podrá ser un plazo de posiblemente de 3 días. Puede ser un plazo de 5 días según sea la norma procesal que hagamos alusión. Y si yo aclaro el motivo de prevención, ok, entonces lo que va a tener que dictar el órgano es la admisión. Y si no lo aclaro, entonces, ¿qué ocurrirá, compañeros? La demanda será Sí, fecha. desechada. ¿Se entiende? Fechada. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bien, estimados amigos. En el Oh, caso de admitir, cuando el órgano jurisdiccional admite la demanda, ya su señoría ya resolvió que es competente para conocer de esta litis que se está planteando. ¿Ok? Es competente en razón de materia, es competente en razón de territorio, es competente en razón de cuantía y no tiene un impedimento para conocer de la litis que se está planteando. ¿Ok? Muy bien. Entonces admite la demanda y lo que vamos a tener a continuación es de que se va a turnar a un actuario judicial para que el actuario judicial realice el emplazamiento, haciéndole del conocimiento de la parte demandada que existe un juicio en su contra. Dentro de este punto, le hacemos entonces del conocimiento de esta acción en su contra y le damos un plazo para que éste dé contestación. Ok, exactamente la notificación. Muy bien. Como ya señalamos,
esta es la primera actuación que hacemos ante el demandado y el demandado, una vez que nosotros lo emplacemos, ok, puede tomar distintas actitudes. En este caso, podrá dar contestación a la demanda, ok, o en todo caso, podrá inclusive desallanarse o podrá inclusive confesar pues la pretensión de la parte actora. Muy bien. Ok. Avanzamos y decimos lo siguiente. Los efectos del emplazamiento, ¿cuáles son? 1. Prevenir el juicio a favor del juez que lo hace. Ya hemos establecido que el juez ha admitido competencia y por lo tanto ha admitido la facultad de dirimir este conflicto. Una vez que ha sido emplazado el demandado, vamos a sujetar al mismo ante el juez que lo ha emplazado. Ok. El demandado tiene la carga de contestar la demanda, si así lo decide hacer. Ok. O también producir las consecuencias de interpelación judicial. ¿Qué significa? Que este emplazamiento debe seguir las formalidades que establece la norma procesal. Normalmente se va a seguir lo siguiente. 1. Llegamos al domicilio. ¿Ok? Y en el domicilio vamos a requerir a la parte que vamos a emplazar. ¿Sale? Al demandado. Si el demandado no estuviera, entonces le vamos a dejar citatorio para que no se espere al día hábil siguiente. ¿Vamos bien? Ok. Llegamos al día hábil siguiente. 2. Ok. Citatorio. Ok. Llegamos al día hábil siguiente y la primera hipótesis es nadie nos recibe, dejando debidamente citatorio. Entonces vamos a dejar afuera de la residencia, afuera del lugar, una cédula de notificación en un lugar visible. Vamos a agregar las sendas copias para correr traslado y se va a dar por notificada la persona. ¿Ok? Muy bien. Segunda hipótesis, se encuentra la persona a la cual debemos realizar la notificación y entonces continuamos y lo vamos a emplazar a juicio. Tercero, resulta que cualquier persona lo va a atender y entonces cualquier persona que se encuentre en el lugar donde se está llevando el emplazamiento, ante ella se va a entender llevado a cabo la diligencia de emplazamiento. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí. Bueno, si no cumplimos con los requisitos que establece la ley, entonces lo que puede hacer la parte demandada va a presentar en este caso, una interpelación judicial. ¿Qué significa esto? En este punto, debió haber sido emplazado a juicio la parte demandada. El demandado se da cuenta del juicio prácticamente en este momento que están dictando sentencia, argumentando que nunca se le hizo del conocimiento de esta controversia en su contra. Y cuando efectivamente se inspecciona este emplazamiento, no cumplió con los requisitos que establece la ley. El demandado tiene la posibilidad de presentar una
dentro del propio juicio, en este caso, un incidente de nulidad, ok, aunque también puede irse directamente al amparo. Si la resolución le favoreciera, vamos a regresar las cosas a este punto donde debió haber sido emplazado a juicio. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, sobre esta notificación, nosotros podemos presentar el incidente de nulidad que va a resolver el mismo órgano jurisdiccional que emitió, que realizó el acto que nosotros estamos recurriendo. Podremos presentar apelación, ¿vale? Ante el superior jerárquico o en todo caso el juicio de amparo que traería como consecuencia regresar las cosas al estado que se encontraban antes, en este caso, del acto de autoridad, que en este caso es la notificación. Tomemos en cuenta la importancia que tiene este emplazamiento y que éste debe de cumplir con los requisitos que establece la norma. Si nosotros no tenemos esta precaución, compañeros, y hacemos un emplazamiento que no cumple con estos requisitos, bueno, todo lo actuado hacia adelante, compañeros, quedaría sin efectos y vamos a regresarnos a este punto donde efectivamente se debió haber realizado el emplazamiento. Karen, te escuchamos. También sería el aspecto de, me dijeron que tenía un juicio, vengo a presentarme, vengo a notificarme o presentarme, ¿cómo sería el término correcto? Bueno, pues digamos, en ese supuesto, si usted se entera de que tiene un juicio en contra, también, por supuesto, usted puede convalidar la actuación de la autoridad y en ese momento ser emplazada en el mismo recinto judicial. Ah, ok, ¿Sí? muy bien, gracias. Sí, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, perfecto. Entonces, estimados amigos, hasta este punto del emplazamiento, espero que más o menos vayamos teniendo una noción de cómo se va desarrollando el proceso. Ahorita que regresemos de los alimentos, vamos a continuar con esta cuestión de la contestación de la demanda y vamos a hablar de las excepciones procesales que se podrán presentar. ¿De acuerdo? Algunos puntos que hemos revisado hasta este momento. Solamente recordando algunos conceptos importantes. Hablamos del concepto de jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Vamos a entender a esta jurisdicción como esa facultad soberana que confiere el Estado, facultad soberana del Estado, que le va a conferir al Poder Judicial para que el Poder Judicial, con fuerza vinculante, dirima un conflicto, resuelva una controversia. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como jurisdicción, recordando que todo juez tiene jurisdicción. Lo que puede que no tenga este juez es un tema de competencia, facultad atribuida a ciertos y especiales órganos del Estado. Lo que va a ayudar a determinar la competencia del juez es la materia, es el territorio, es la cuantía, ok, es el grado. Todos estos elementos nos van a ayudar a definir la competencia que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de una controversia. Ok, la materia tiene que ver con la especialización.
El territorio es el ámbito geográfico en donde el juez va a tener facultades, va a tener atribuciones. La cuantía hace alusión al valor del negocio jurídico y el grado hace alusión a, en este caso, a la jerarquía del órgano que emite la resolución. Y recordemos también que existen impedimentos para que el juez conozca la controversia. En el caso que exista un impedimento, el juez tendrá que excusarse de conocer del asunto. Y si no lo hace el juez, nosotros vamos a recusar a dicho órgano jurisdiccional. ¿Ok? La figura de la recusación. Muy bien. Otro punto importante que estudiamos es el proceso. ¿Qué es el proceso? Cuando hablamos de proceso, hablamos, ok, hablamos de toda una serie de fases procesales. El proceso es un todo. Todo esto nos conlleva a resolver un conflicto, mientras que el procedimiento es cada una de estas etapas que nosotros vamos a llevar y que tiene como propósito resolver la controversia. ¿Ok? Esa es una diferencia sustantiva entre proceso y procedimiento. Otro concepto que hemos estudiado es el plazo y el término. Ok, aquí vamos a verlo. Mientras que hablamos de plazo, es la posibilidad de realizar una actuación procesal desde el día 1 hasta su cumplimiento. Y el término es esta última oportunidad para su realización. ¿Ok? Muy bien. Hablamos de la acción procesal. ¿Qué es la acción procesal? La facultad que tenemos para acudir ante el órgano jurisdiccional y le pidamos la intervención en un asunto. ¿Ok? Esto es la acción procesal, esa facultad para acudir al órgano jurisdiccional y ante el órgano jurisdiccional le exijamos el cumplimiento de una obligación. Mientras que el tema de la excepción procesal implica oponerse a la pretensión del actor. Y en este punto, en esta excepción procesal, va a haber un conflicto de intereses. En relación a lo que las partes presenten, el órgano jurisdiccional, con fuerza vinculante, resolverá la litis que se está planteando. Acción y excepción procesal. Muy bien. Ok. Dentro de un proceso, es muy importante señalar las partes que van a intervenir. Ahí vamos, compañeros. Ok. Aquí vemos. Muy bien. Dentro de esta sala penal, vamos a ver las siguientes partes. Atentos, por favor. Aquí vamos, aquí vamos. Déjenme ver. Bueno, vamos a ver si esta imagen me ayuda un poco más. Ok. En esta imagen, nosotros podemos ver las partes procesales. Tenemos, por ejemplo, a la parte demandada, al acusado, y tenemos a la parte actora, a la víctima. Tenemos a los sujetos procesales que son quienes lo van a representar.
los abogados, el Ministerio Público, tenemos la intervención de peritos, testigos, policía de investigación, tenemos al órgano jurisdiccional que resolverá el conflicto que se está planteando. ¿Ok? Bien. Hablamos de que existen varias clases de juicio y, por ejemplo, en relación al órgano jurisdiccional, en este nivel mencionamos, tenemos, por ejemplo, en una primera instancia a los jueces, después tenemos a los magistrados que van a conformar las salas y después, estimados amigos, tenemos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano jurisdiccional de más alta jerarquía, de más alto nivel. Muy bien. De todo esto que estamos comentando, mis queridos amigos, rápidamente, recuerden que analizamos cómo se va a desarrollar el proceso jurisdiccional. Ahí voy, perdón, ¿eh? Muy bien. En relación al proceso jurisdiccional, hemos venido destacando la etapa preliminar, ok, cuya principal exposición la realizamos en los medios preparatorios y también, por supuesto, en las medidas cautelares. Esta fase es antes de proceso. Después empezamos a hablar de la fase expositiva, ¿sale? Que contiene la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de la demanda, la presentación de una reconvención, ok, y la contestación a esta reconvención, que es uno de los puntos que estamos debatiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En relación a la demanda, hemos señalado que ésta cubre determinados requisitos, pero lo importante sobre nuestra demanda es que vamos nosotros a argumentar nuestra teoría del caso con elementos fácticos, ok, circunstancias de tiempo, ok, de modo y de lugar, elementos normativos, ok, que hacemos alusión a cuestiones de las normas, de las leyes aplicables al caso en concreto, y tenemos los elementos probatorios, ok. Aquí destacábamos las pruebas documentales, las testimoniales, las confesionales, las periciales, las instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a justificar la litis que se está planteando? ¿Ok? Recordemos que es muy importante acompañar documentos que van a soportar nuestra demanda, los que la funden, los hechos, los que acrediten personalidad y también las sendas copias que tenemos que exhibir cuando nosotros presentemos la demanda. Una vez que nosotros presentamos nuestro escrito de demanda ante el órgano jurisdiccional, va a calificar. Cuidado, mi estimada Carmen, ayúdeme a no rayar el pizarrón, por favor. Por favor, ayúdeme, por favor. Carmen, ayúdeme a no rayarlo, por favor. Ahí va.
Entonces tenemos que con nuestra demanda, Carmen, ayúdame por favor a no rayar el pizarrón, por favor. Carmen Zúñiga, por favor. Muy bien. Ok. Con nuestra demanda, estimados amigos, nosotros vamos a, ¿sale? Empezamos. El órgano jurisdiccional admite, el órgano jurisdiccional desecha, el órgano jurisdiccional previene. En el caso de admitir, entonces vamos a turnar a un actuario judicial para realizar el emplazamiento a la parte demandada. Si se desecha, entonces la demanda se desestima y en el caso de prevenir, nos va a dar un plazo para de alguna manera aclarar el motivo de la prevención. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con la contestación de la demanda, que es el punto en la cual nosotros nos quedamos. En esta contestación vamos a ver que la parte demandada se allana, es decir, no se opone a la pretensión de la parte actora, ¿no? Hasta cierto punto está conforme con lo que nos está requiriendo. Ahí va. Ok, aquí tenemos a la parte actora y aquí tenemos a la parte demandada. En este caso, el allanamiento consistiría que la parte demandada no opone ninguna excepción a la pretensión de la parte actora. Ok, siguiente punto. Confesión. Esta confesión es aceptar en forma parcial o total la pretensión de la parte actora. Tenemos la cuestión de el reconocimiento de ciertos hechos, de cierto derecho de la parte actora. Tenemos la cuestión de la denuncia de un litigio a favor de un tercero, es decir, la parte demandada dice, ¿por qué me haces que yo comparezca a juicio si previamente tú debiste haber convocado a otra parte? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, compañeros, es pedir que sea llamado a juicio un tercero. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Tenemos también que la parte demandada niega los hechos, no los acepta, no los reconoce y tenemos la presentación de excepciones procesales. Vamos a ver cuáles serían estas excepciones procesales que se podrían presentar. Empezamos. Excepción de incompetencia. Ok. Cuando da contestación la parte demandada, señala que hasta cierto punto el órgano jurisdiccional que conoce de esta controversia no tiene facultades para pronunciarse sobre este caso, por la cual señala que debe declararse incompetente para dar trámite a esta pretensión. ¿Ok? Bien. Tenemos también la excepción de falta de personalidad. Imaginemos el siguiente supuesto. Resulta que esta parte actora argumenta que representa a una persona moral. Ok. Y cuando esta demandada revisa el poder de la persona moral, determina que quien la está representando no tiene las facultades
para representar en juicio a la persona moral. Por lo tanto, argumenta que carece de personalidad para comparecer en juicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, avanzamos. Y tenemos también la cuestión de litispendencia. Ahí va. En esta causa que estamos llevando, hay un juicio que lleva A contra B. Ok, ese es el juicio 1. Otra vez A contra B, ¿sale? Tienen otra litis planteada en un juicio 2. Al principio A demandó a B. Esto ocurrió a mediados del 2024. Ok. Después dejó de actuar procesalmente y no se supo más qué ocurrió con esa primera acción. Posteriormente, decidí iniciar nuevamente la litis a finales del 2024, por ahí del mes de noviembre. Ok. Sin embargo, el juicio que promovió a principios de año sigue vigente, por lo que esta segunda causa no se dará trámite y todos los autos se van a remitir a la primera causa que se conoció. ¿Se entiende, compañeros? Litispendencia. Muy bien. Ok. Conexidad de la causa. ¿En qué consiste? Ahí va. Muy bien. Muchas veces nos vamos a encontrar, tenemos este juicio en la cual comparecen las mismas partes, A contra B y A contra B. Ok, el primero es sobre el contrato 1, que versa sobre un crédito de 100,000 pesos. Y la segunda es sobre un contrato 2. Ok. Este contrato 2 versa sobre un crédito de 200,000 pesos. Si se dan cuenta, las prestaciones son completamente distintas. Ok. Pudiésemos llevarla en un juicio 1 y en un juicio 2. Pero se podrán acumular por esa conexidad para que el juez que conoció de la primera causa sea el que resuelva ambas controversias y esto lo resuelva en una sola sentencia. ¿Se entiende por qué, compañeros? Porque hasta cierto punto hay conexidad entre las prestaciones que se están reclamando y lo que se quiere evitar es que se dicte una sentencia contradictoria. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, bien. Avanzamos y también tenemos, por supuesto, de cosa juzgada. ¿Vale? La controversia que estamos tramitando entre A contra B ya fue resuelta en el año 2023. Ya tenemos una sentencia. Como no nos favoreció, en mayo del 2024 la volvemos a iniciar. En este caso, cuando B da contestación, dice, desecha, señoría, esta demanda porque ya hay una resolución en esta sentencia del año 2023. Por lo tanto, desestima esta causa en virtud de que se acredita el elemento de cosa juzgada. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Siguiente.
la improcedencia de la vía. Es decir, la acción que está iniciando el actor no corresponde y como tal debe declararse improcedente. Muy bien. Ok. Tenemos los elementos, en este caso, las excepciones sustanciales que van a dar por terminada la causa. Por ejemplo, hechos extintivos. ¿Qué pasaría, compañeros, si nosotros logramos demostrar en esta controversia de A contra B, en la cual A reclama que B la deuda 150,000 pesos más intereses? ¿Qué pasaría si B logra demostrar que este crédito ya fue pagado, así como sus intereses respectivos? ¿Qué tendría que pasar, compañeros? ¿Qué implicaría este hecho extintivo? Diríamos, se acabó. Ya se comprobó que se cumplió con la obligación. Ya no hay más que decir. Se ha comprobado el cumplimiento de la obligación. ¿Se entiende? ¿Sí? Hechos impeditivos. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente caso. ¿Qué pasaría en este supuesto en la cual resulta que en este matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, A le dona una propiedad a B? Pues es un hecho impeditivo porque implica que es una donación matrimonial y en este supuesto esta no se encuentra permitida porque a final de cuentas los bienes son de ambos cónyuges. ¿Se comprende? ¿Sí? Y tenemos hechos modificativos. Algún cambio de situación jurídica nos va a conllevar a la conclusión de esta obligación. Y por último, otro de los elementos que podrá presentar el demandado al momento de dar contestación es la reconvención, lo que conllevaría a emplazar a la parte actora para que la parte actora dé contestación a la reconvención. ¿De acuerdo? Muy bien. La contestación de la demanda va a contener los siguientes elementos. Aquí vamos. Muy bien. Tenemos en este punto el rubro. La parte actora, la parte demandada, el juicio que está iniciando, el número de expediente, el juez ante quien se está tramitando esta causa, ¿sale? La parte demandada, su domicilio para oír y recibir notificaciones, quién lo va a representar en este juicio, que en este punto viene a dar contestación a la demanda. Ok, y empezamos con la contestación al capítulo de hechos. Ok, vamos a presentar excepciones y defensas. Cualquiera de las excepciones que hemos señalado con antelación, litispendencia, cosa juzgada, conexidad, etcétera, etcétera. Avanzamos y tenemos también, mis queridos amigos, lo referente a las pruebas que vamos a ofrecer para oponer resistencia a la pretensión de la parte actora. Pruebas confesionales, documentales, presuncionales, instrumentales, etcétera, etcétera. Hay que señalar qué pruebas vamos a presentar. Los puntos petitorios y de todo lo anterior protestamos lo necesario. Mi estimada Karen, te escuchamos. Ahí entraría, por ejemplo, el pliego de posiciones o eso ya es cuando ya está la audiencia.
No, el pliego de posiciones es lo que usted le va a formular en una prueba testimonial a algún testigo que va a comparecer Ok, para que son las preguntas que le vamos a formular, ok, gracias. ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, lo que contiene nuestro escrito de contestación. Ok, bien. Las actitudes que va a tomar el demandado en relación a esta contestación. No contestar la demanda e irse en rebeldía con la consecuencia que ello conllevaría, ¿vale? Acuérdense que cuando es emplazado el demandado, transcurrido el plazo de no dar contestación, entonces va a operar la rebeldía. La consecuencia es que las notificaciones posteriores se realizarán por estrados. Si no contestamos, hay una negativa ficta. Hasta cierto punto estamos aceptando en parte la pretensión de la parte actora. ¿Ok, compañeros? También nos encontramos con que con la notificación se nos va a citar para la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales y el embargo de bienes, si el demandado así lo solicita, pues se podrá realizar dicho embargo de bienes. De lo anteriormente señalado, compañeros, hemos llegado a la conclusión de la fase expositiva, desarrollando cada uno de los supuestos, cómo se va desarrollando. Señalamos la presentación de nuestro escrito de demanda, el emplazamiento, ok, y de este emplazamiento vamos a verificar, ¿sale? El tema de la contestación del demandado, ok, su posible reconvención, ok, si se presenta reconvención, la contestación a la reconvención, ok. Recuerden la teoría del caso que va a soportar la demanda con elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, elementos normativos, leyes que se aplican al caso concreto y elementos probatorios. ¿Ok? Mismos elementos que va a contener la contestación de la demanda. Después de esto, vamos a continuar con la fase de probatoria. ¿Ok? Vamos a estudiar el procedimiento probatorio, los medios de prueba y la valoración de la prueba. Recuerden lo que ya hemos estudiado con antelación. Ok. En esta evolución de la prueba, vamos a destacar que en primer lugar, esa prueba es una evidencia. Ok. Esta evidencia implicaría que yo la voy a agregar a mi teoría del caso y si considero que soporta mi pretensión, la voy a presentar en mi demanda convirtiéndola en un dato de prueba. Aún no se ha presentado ante el órgano jurisdiccional, la he incluido en mi demanda, la he incluido en mi contestación. Cuando la presento ante el órgano jurisdiccional y este órgano jurisdiccional la ha admitido a juicio, hablamos de medio de prueba y concluimos con la prueba, que es el elemento valorativo correspondiente sobre dicha prueba.
¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hemos presentado nuestra prueba, destacábamos, la vamos a ofrecer al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va a calificar si admite o desecha esa prueba. Ok. Entonces, en el caso de admitirla, se va a preparar para su desahogo. O en su caso podrá desechar el medio de prueba que nosotros hemos ofrecido. En el caso de que se admita, ok, se va a preparar para juicio y vamos a llevar a cabo su respectivo desahogo. Ok, bien. Estos son elementos importantes en relación del procedimiento probatorio. Cómo se prueba, con qué se prueba y qué valoración tiene la prueba producida. ¿Ok? De todo lo anteriormente expuesto, destacamos algunos medios de prueba que vamos a llevar a cabo en juicio son la prueba confesional. Esta prueba confesional va a ser a las partes que intervienen dentro del proceso. Entonces, la confesional correrá a cargo de la parte actora, de la parte demandada. En la parte actora, tanto como en la parte demandada, se presentará un pliego de posiciones que el órgano jurisdiccional calificará, ¿vale? Y en este caso de que sea en sentido afirmativo, pues deberán de dar contestación a ese pliego de posiciones. ¿Vamos bien? Ok, la prueba documental vamos a dividirla en dos. Ahí va. La documental privada y la documental pública. Ok, documental privada y pública. Muy bien. La documental privada son documentos que tienen las propias partes en el proceso. Y la documental pública proviene de una autoridad. Podemos hablar de documental pública registral, podemos hablar de administrativa, podemos hablar de judicial. Por ejemplo, registral sería documentos que consten en el registro civil, en el registro público de la propiedad, en el registro público de comercio, en indautor, etcétera, etcétera. Administrativo, documentos que obren en la administración pública federal, local e incluso municipal. Y judicial pueden ser sentencias, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Por supuesto que quien tiene una mayor valoración probatoria, en este caso es la prueba documental pública. Profesor Sí, Fernando Luna, la orden. Fernando, te escuchamos. En este caso, en administrativa, ¿qué tipo de documento podría ser? No sé, por ejemplo, algún permiso, alguna licencia. Ah, ok. ¿Mm? Por ejemplo, en una de construcción, vamos a decir, un ejemplo sería uno de esos. Sí, exactamente, en este caso una licencia de construcción. Ok. ¿Sí? Algún Gracias, permiso, profe. alguna autorización, alguna concesión. ¿De acuerdo?
¿Vale? Muy bien. Avanzamos, compañeros. Y ahora tenemos también los dictámenes periciales. Ya hablamos un poco de los peritos. En este sentido, vamos a retomar un poco de esta información. Recordemos, tenemos que hablar de peritos, doctos, peritos legos. Los doctos requieren título, ok, requieren cédula profesional, requieren especialización, requieren diploma, requieren certificación, ¿sale? En una área afín. Y los legos son peritos técnicos. Más que otra cosa requieren experiencia. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que tenemos que en caso de empate entre el perito presentado por la parte actora y por la parte demandada, se va a presentar un perito llamado tercero en discordia. Muy bien. Ok, bien. Avanzamos. Tenemos ahora la inspección judicial. Esta inspección judicial, dentro del propio recinto del tribunal, va a ser realizado por el propio juez y fuera de juzgado, ¿sale? Será realizado por el actuario judicial. Muy bien. Y tenemos también, por supuesto, las pruebas testimonial. En este caso, la prueba testimonial versará sobre el dictamen, sobre la observación que realice una persona que le constan los hechos, ¿sale? Que ocurrieron. Vamos a hablar de varios tipos de testigos. Testigos directos, testigos indirectos, testigos contestes, testigos contradictorios, ok, testigo hostil. Testigo directo. Los hechos que ocurrieron le constan. Los hechos que ocurrieron, él mismo los percibió. Los hechos que ocurrieron, de alguna manera, él estuvo presente. ¿Sí? Estos son los testigos directos. Los indirectos, alguien les contó, alguien les dijo, escucharon, se enteraron. Los testigos contestes favorecen a la parte que lo está presentando. Sirven para nuestra teoría del caso. Los testigos contradictorios es todo lo contrario, ¿sale? Es un testigo que se contradice, es un testigo que va en contra de nuestra propia teoría. Y el testigo hostil es aquel que presenta un carácter confrontativo, un carácter retador, quiere ser protagonista, ¿ok? Si nosotros queremos impugnar alguna prueba que presenta algún testigo, vamos a presentar un incidente que se llama tacha de testigos, para que su testimonio se deje sin ningún efecto. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien.
Bien, estimados amigos, y llegamos a la conclusión de esta parte para hacer la actividad con la maestra, referente a los sistemas de apreciación de la prueba. La apreciación de la prueba que nos limita la norma es la legal o tasada. Es decir, no podemos salirnos del estándar valorativo que nos dice la ley. Ok. La libre apreciación o razonada crítica implica que la valoración dependerá del leal saber y entender del juez, de su conocimiento, de su expertise, de lo que ante él logremos demostrar. El elemento mixto es un elemento entre ambos sistemas, entre la legal o tasada y la libre apreciación o sana crítica. Y la íntima convicción tiene que ver con la libre apreciación que conlleva al leal saber y entender del órgano jurisdiccional sobre la prueba que está siendo desahogada.